Y para la Eucaristía necesitamos la fe de María. Ustedes saben, perdonen, pero vamos a recordar la fe de María. Ustedes saben por qué María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según su palabra. ¿Y por qué la encarnó? Eso está en Lucas 1:37. En 38 está que ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero en el 37 está el motivo por el cual ella cree a ciegas. 1:37. Pero en el 1:34 en adelante, no lo vamos a leer, pero ustedes ya lo saben, el ángel le dice que va a quedar embarazada, bueno, desde el 31 en adelante, el ángel le dice que va a quedar embarazada y que va a dar a luz un hijo que será hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y todo ya lo saben ustedes. Y cuando termina el ángel de hablarle, ¿qué le dice la Virgen? Antes de eso. ¿Y cómo va a ser eso? Pues yo no conozco varón. Chocó. Ahí, vean, chocó la razón con la fe. Chocó. Lo mismo que va a pasar en la Eucaristía y en la cuestión de fe. Chocó. El ángel le dice, vas a dar a luz un hijo. Será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¡Qué emoción! Y reinará en la casa de David por siempre. ¡Uy, qué emoción! Pero llegó la razón. Ahí, ese era el plan de la fe. Él era el Mesías prometido. Y ella disfrutando de eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que chocó con la razón. Y cuando le llega la razón y dice, ajá, pero ¿y yo marido no tengo? ¿Y yo no tengo hombre? ¿Y cómo voy a quedar embarazada? Y el ángel se esfuerza a decirle cómo es la cosa, y se esfuerza el ángel a decirle, y ella queda tambaleando. Y sabe, adivine cuándo comenzó ella a creer, con el versículo 37. Cuando el ángel le dice en el versículo 37, la clave de la fe, hermana, si quiere grábenselo para su vida y hagan el ejercicio en cada paso, para que le den paso al misterio, o mejor, para que disfruten del misterio, o para que ustedes aprendan a creer en la palabra de Dios. Aquí está el secreto. Vean. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Qué es lo que hizo que María doblegara la razón? ¿Cuál razón? Pero ¿cómo voy a estar yo embarazada si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Entonces, ¿cómo va a ser la cosa? ¿Con qué me voy a acostar yo? No, yo no tengo ni pensamiento de eso. ¿Cómo? La razón. Y el ángel le dice, es que para Dios no hay nada imposible. Y cuando ella toma como fundamento, ese es el fundamento de la fe, lo enseñó la Virgen María. Cuando ella toma como base de la fe que para Dios no hay nada imposible, es lo mismo que hace el católico. Jesús tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. Pero ¿cómo va a estar Jesús ahí en el pedazo de pan? ¿Verdad? Y choca con la razón. Por eso los protestantes no creen. Pero entonces el católico dice, pero para Dios no hay nada imposible. Y lo reconoce en la fracción del pan. Doblega. Entonces cuando dice el 37, ¿otra vez? Porque no hay nada imposible para Dios. Producto de estar convencida, 100%, convicción plena, de que no hay nada imposible para Dios, entonces de ahí viene la entrega, la docilidad. Dale, 38. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor. Que se cumpla en mí lo que has dicho. Y la palabra de Dios se hizo carne en el vientre de María y habitó entre nosotros. ¿Por qué? Porque dio paso a la fe, doblando la rodilla delante de Él. La rodilla de la fe, del intelecto, perdón, la rodilla de la razón, del intelecto, para darle paso a la fe. Ustedes y yo vivimos de misterios, cosas que no entendemos. La Santísima Trinidad, que la vamos a entender. La Eucaristía, que la vamos a entender. ¿Pero por qué lo creemos? Porque para Dios no hay nada imposible. Y lo que está escrito, escrito está. He aquí la esclava del Señor, lo que diga tu palabra, yo no la someto a juicio. Listo, yo lo creo a ciegas. Punto. He dicho, caso cerrado. Esa es la fe de convicción, esa es la fe del corazón. Pero como lo creo, lo disfruto. No solamente digo creerlo. Entonces, la fe del corazón lleva a disfrutarlo, a deleitarme,
a saborearlo, a contarlo. En Emaús, cuando lo reconocen en la fracción del pan, ellos se deleitan y van y cuentan a los otros. El 35 comenzaron a contar lo que le había pasado, por el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Esta es la Eucaristía, donde usted y yo tenemos que doblegarnos, solamente porque quien lo dijo es Dios. Solamente por eso. Por eso ustedes verán que antes del discurso que Jesucristo nos da de Juan capítulo 6, todo tal discurso del pan de vida, de lo de la Eucaristía, en el versículo 6:45, Él dice por qué debemos creer. O en el 47 dice que hay que creer. En el 47 dice que hay que creer. Pero en el 45 dice por qué hay que creer. Lo mismo de la fe de María. La fe de María es la fe del cristiano en la Eucaristía. Vamos a ver. 6:47 de Juan. ¿Qué dice? Les aseguro que el que crea tiene vida eterna. Le aseguro que el que crea tiene vida eterna. El problema es para creer. El problema es cómo lo voy a creer. El problema es ¿y por qué lo voy a creer? Lo mismo que María. ¿Y cómo será eso? Para Dios no hay nada imposible. Ah, listo, ya, hágase en mí según su palabra. Ahora aquí dice, le aseguro que el que crea tiene vida Eterna. ¿Pero por qué voy a creer? Versículo 45. ¿Por qué voy a creer? Está escrito en el libro. ¿Por qué tengo que creerlo? Otra vez. Está escrito en el libro de los profetas. ¿Qué está escrito? Pongan cuidado. Todos serán instruidos por Dios. Si vamos a ser instruidos por Dios y está escrito que tenemos que ser instruidos por Dios, que esto es palabra de Dios, que Dios es el que nos enseña, entonces, fácil, yo creo, y Jesús dice, tienen que creer. ¿Por qué tienen que creer? Porque el que crea tiene vida eterna. Pero, ¿y cómo hago para creer en esto? Porque dice la Escritura que todos serán instruidos por Dios. ¿Qué está diciendo? Que Él es Dios y que nos está instruyendo y que se está cumpliendo la palabra. Como el día que agarró el rollo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se ha cumplido esa Escritura. Pues aquí también estaba escrito, serán todos instruidos por Dios. Pues Él que es Dios comienza a instruir. Y entonces pide que crean. ¿Por qué? Porque Él es Dios y así estaba escrito, que iban a ser instruidos por Dios. ¿Y qué es lo que Él pide que creamos? Porque en el 47 pide que creamos. ¿Y qué es lo que Él pide que creamos? Versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros creamos? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Que Él es el pan vivo bajado del cielo. Eso es lo que quiere que creamos. Él quiere que creamos. Pero ojo, si usted comienza a pensar, ¿acaso no sé yo cuál es la monja que hace las hostias? Yo sé cuál es la monja que vende las hostias. A lo mejor ustedes también hacen hostias, ¿o no? Sí. ¿Usted también? Pues si no lo hacemos nosotros mismas, ¿qué pan bajado del cielo? Lo hace la monja tal. Ya comenzó a usar la razón. Y que un pan vivo, que vivo, yo lo he picado, le he ayudado a hacer y no bota sangre ni nada. Que vivo. La razón choca. Aquí ya, por eso Jesús puso la base. Antes de dar el discurso de fe, puso la base. Hay que creer. Pero no solamente ahí. Le exigió a los apóstoles en el versículo 26, cuando sabe que Él hace la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Y solamente 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y la gente se emocionó y dijo, este es el profeta que necesitamos, este es el profeta, vamos a hacerlo rey. Y Jesús no le gustó la cosa. Y se fue. Y por allá le dieron la vuelta y le llegaron donde Él estaba. Y te estábamos buscando. Y en el versículo 26 Jesús le dice, sí, yo sé que ustedes me buscan porque le llené el buche. Pero no. Y le va a decir que hay que hacer un trabajo. Y le va a decir cuál es el trabajo que tiene el cristiano para poder alimentarse con el pan vivo bajado del cielo. Escuchen, 26.
Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Por eso me buscan. Siga. No porque tengan fe, sino porque comieron pan hasta saciarse. ¿Por qué ustedes van a la misa? Porque verdaderamente están convencidos de que ahí está Cristo, porque quieren llenarse de Dios, porque quieren recibir el pan vivo bajado del cielo, porque quieren alimentar su alma. ¿Están convencidas? ¿O por un motivo? ¿Para que la vea la superiora? ¿O para que no la voten del convento? ¿Para que no digan nada? ¿Para qué? Dale. Trabajen no por... Escuche. Hermanas, aquí la sierva del Señor, no, la sierva de Jesús. Aquí están las siervas de Jesús, trabajando para el Señor. Digo Jesús, ¿qué dice Jesús? Trabajen. Sí, está bien, trabajen. Ánimo, sigan trabajando. Pero ahora, después de este retiro, trabajen. No por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna. Trabajen por ese alimento. ¿Y cuál es el trabajo? Versículo 29. ¿Qué dice el 29? Jesús le respondió, la obra... No, el 20, entonces el 28. ¿Qué debemos hacer? Ajá, aquí está. Pongan cuidado, el 28. Trabajen, ¿verdad? Para comer el alimento que nos da Dios, el alimento del cielo, el alimento espiritual, hay que trabajar. Versículo 28. ¿Y cuál es el trabajo? Dale. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Queremos trabajar, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús responde, ¿cuál es el trabajo? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean. Otra vez. La obra de Dios es que ustedes crean. ¿Ve cuál es la crisis que hay en el mundo? Dios sabe cuál es la crisis. La crisis que no me escuchen los curas y los obispos, que los curas y los obispos y las monjas no creen. Les voy a decir una barbaridad, pero es una verdad cruda. Creen más los laicos que los curas, ¿o no? Los laicos ahorita están luchando por sobrevivir en la fe de la Eucaristía. ¿Cómo tratan los curas la Eucaristía? Y los laicos sufren, porque si llega un laico y se arrodilla a recibir la Eucaristía, le mientan la madre y no le dan la Eucaristía, porque es una falta de respeto. ¿Cómo se va a arrodillar ahí? Ni porque estuviera ahí el Señor, ni porque estuviera Dios ahí. ¿Cómo se van a arrodillar? Exagerados, fanáticos. A recibir la comunión en la boca. No, si no la van en la mano, no le damos la comunión. Cuando la Santa Madre Iglesia Católica enseña que no le debe, negar la Eucaristía a nadie, absolutamente a nadie, a no ser que sea a alguien excomulgado públicamente por algo que se hizo públicamente. Y la Santa Madre Iglesia dice que hay dos opciones de recibir la comunión. Una en la boca y otra en la mano. Y dice, no se puede obligar a nadie a recibir en la boca ni a recibir en la mano. Donde se la pida, se la da. Y ahorita los laicos están en crisis de fe, porque los curas no quieren creer. El respeto hacia la Eucaristía, los laicos tienen más respeto. A lo mejor las monjas también tengan más respeto que los curas, no sé, porque comparto más con los curas que con las monjas. Me imagino que sí. Nos está faltando la fe. Y el trabajo que hay que hacer es, la obra es, Ustedes crean en aquel... es que ustedes crean. En lo que diga Petronilo, en lo que diga Pánfilo, no. Ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Que le creamos a Cristo, lo que Él dijo y punto. Pero está diciendo eso, que le crean a Él, y ese es el trabajo que tienen que hacer. ¿Para qué? Para poder comer el alimento espiritual, ese que usted y yo tenemos todos los días cuando vamos a misa.
pero que podemos comerlo y no recibir el alimento espiritual si no creemos.